El pasado viernes concluyeron los 3 foros nacionales organizados por el Instituto Nacional Electoral para informar a la ciudadanía sobre la realización de la consulta popular, así como de sus repercusiones y alcances legales. Además de spots de radio y televisión, las consejeras y los consejeros han divulgado la importancia de participar en el ejercicio democrático que tendrá lugar en las próximas horas. Acompáñanos a conversar con la maestra Carla Humphrey, consejera del INE, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Maestra Carla Humphrey, gracias por estar en Ruta ADN 40. El 6 de julio tuvimos una jornada muy exitosa con más de 165,000 casillas y ahora habrán 57,000 mesas receptoras. Esto garantiza cobertura a nivel nacional. Todos vamos a poder acceder a una mesa. ¿Y dónde podemos consultarlo? Porque estamos a unas horas ya de la jornada. Como bien dices, estamos a unas horas de la primera consulta popular a nivel nacional. Es importante saber que hay más de 57,000 mesas receptoras de opinión, con 3 vecinos y vecinas nuestras, que serán los funcionarios de mesa directiva de estas mesas receptoras de opinión. Podemos consultar la ubicación en ubicatumesa.ine.mx, en Inetel, y también tenemos un asistente virtual que contesta cualquier duda respecto de la conducta por WhatsApp, que se llama Conoce a Inés. Hemos difundido por redes sociales estos 3 mecanismos para ubicar nuestras mesas receptoras de opinión. Tenemos ya impresas y repartidas en todo el país 93.5 millones de papeletas para que las personas acudan a emitir su opinión. Es decir, todas y todos está garantizado que podamos emitir nuestra opinión respecto a esta pregunta que hace la Corte, no hace el Instituto Nacional Electoral. Y sí, son un poco más de 57,000 casillas, porque no es un proceso como una jornada electoral, no es un proceso en que nos enfrentamos a llegar a una casilla, a tener representaciones de partidos políticos, a que nos den de 1 a 3 o 4 boletas, a que tengamos que leer para determinar por quién vamos a emitir nuestro voto, que tengamos que emitir en distintas urnas nuestra boleta. Es un proceso mucho más sencillo en el que solo tendremos esta papeleta de media cuartilla con solo una pregunta que solamente puede ser respondida con un sí o con un no. Solamente habrá una urna en la que depositaremos esta papeleta, y creo que hay que hacer también estas diferencias, porque como estamos estrenando este mecanismo a nivel nacional, hay que decir que no es lo mismo que una jornada electoral, y que por tanto, si bien el INE no tuvo los recursos necesarios para organizar esta consulta popular, sí lo estamos haciendo con los mismos estándares de calidad que han sido reconocidos no solo nacionalmente, sino también internacionalmente, que están capacitados las y los funcionarios de estas mesas receptoras de opinión, que hay incluso un interés ciudadano que se muestra en que hay mayor número de solicitudes de personas para ser observadoras y observadores electorales. Recordemos además que esto, a pesar de lo que digan los partidos políticos todos, es un mecanismo de democracia directa en la que las y los ciudadanos podemos participar. Esto no es una elección de partidos. Los partidos no están involucrados, no habrá representantes de partidos en las mesas receptoras de opinión, y yo creo que independientemente si cada quien vamos a responder con un sí o con un no, es importante apropiarnos de otra vía para que se escuche nuestra voz, para poder incidir en temas trascendentes, así lo dice la propia Constitución. Habría que decir que en muchas entidades federativas ya hay estos procesos de participación ciudadana desde hace muchos años. Yo fui consejera del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, y desde 2009 tenemos muchos mecanismos de democracia directa, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, comités vecinales, y pues la verdad es que no ha sido muy amplia la participación. Se ha llegado al 10-11%, son los casos digamos, mayores que hemos tenido respecto de los temas de participación en estas consultas populares. Esta es la primera ocasión que habrá a nivel nacional, organizada por el Instituto Nacional Electoral. Creemos que eso además es un aliciente para que las personas puedan participar. Finalmente es la primera que vamos a tener este mecanismo, a pesar de que está en la Constitución desde 2012, es la primera vez que lo estrenamos en el país. Entonces, creo que
por lo menos espero que haya una mayor participación para que puedan estos ejercicios pues tener, digamos, una recurrencia importante y pueda escucharse la voz de las y los ciudadanos en todo nuestro país. Ayer nos preguntaban qué expectativas tenemos de participación. No hemos hecho expectativas. Para nosotros hemos estado enfocados en organizar este proceso de consulta popular, en difundirlo, en tener todas las garantías necesarias para que todas las y los ciudadanos puedan acudir a su mesa receptora de opinión, en hacer, por ejemplo, un conteo rápido que nos asegurará. Exacto, eso es una novedad, ¿no? Exacto, certeza, publicidad y transparencia respecto a dos cosas, la tendencia del resultado, es decir, si es mayoritario un sí o un no, y también el porcentaje de participación ciudadana, porque recordemos que para que sea vinculatoria, es decir, obligatoria para las autoridades, tienen que participar por lo menos el 40% del listado nominal de electores. Esto quiere decir que tienen que participar 37.4 millones de personas para que el resultado sea vinculante. Y bueno, creo que pues otra vez participar, apropiarnos de estos mecanismos y hacer escuchar nuestra voz, independientemente del sentido de nuestra opinión, es la importancia central de estos mecanismos de democracia directa. Consejera, por último, con el gran esfuerzo que se ha hecho por parte del INE para divulgar el ejercicio de la importancia de participar en este mecanismo de democracia directa, ¿creen que a estas alturas, y ya sabemos que la pregunta la redactó la Corte, pero que después de todo el esfuerzo que ha hecho el INE, ya quedó claro el sentido de la pregunta, o todavía ustedes recomendarían en una consulta posterior que fuese más precisa, más clara la pregunta? A ver, me parece que la pregunta es una pregunta compleja. Es cierto que nosotros, por ejemplo, en el reverso de la propia boleta estaremos poniendo, y así viene, una pequeña explicación de esta consulta. Creo que la redacción, vaya, no es tan clara como nos hubiera gustado, porque ha sido complicado explicar neutralmente, porque además como Instituto Nacional Electoral nosotros no podemos incidir respecto a si se tiene que contestar con un sí o con un no, y la pregunta es bastante amplia. Yo creo que esto nos da un marco para decir, bueno, ¿qué ha faltado en nuestro país? ¿Qué derechos y hay que reconocerles a las víctimas? ¿Cuáles son los temas que se tienen que esclarecer del pasado? Pues esto es una pregunta claramente muy amplia y hay un marco jurídico que permite en determinadas circunstancias pues proceder legalmente contra estas decisiones políticas del pasado. Hay algunas otras que por prescripción incluso de los delitos, pues ya no se puede hablar de estas decisiones jurídicas o legales, que puede también haber otros procesos. Por ejemplo, pues comisiones de la verdad, o por ejemplo, pues que el delito de corrupción sea imprescriptible, por ejemplo, pero creo que esto puede dar pie a una serie de debates importantes como país que tenemos que tomar en cuenta y que, bueno, las y los legisladores tendrán que llevar entonces a el Congreso de la Unión justamente para hacer las reformas que sean necesarias, si esto es lo que discutimos como país y si estas son las decisiones centrales que queremos tomar como país. Maestra Carla Humphrey, muchísimas gracias por estar en Ruta ADN 40. Al contrario, gracias por este espacio para difundir la consulta popular y los invitamos, por supuesto, a acudir a su mesa receptora de opinión este domingo 1 de julio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias y vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo del Hoya. En todo Estado moderno es deseable la participación comprometida e informada de los ciudadanos en los asuntos públicos. Dicha contribución no es limitativa para lo electoral, que periódicamente se desahoga como un imperativo de la democracia. Es más, la vía electoral debe ser un instrumento más de confirmación de la preferencia informada para la contratación de funcionarios desde las urnas. Pero también existe la consulta popular, aquella que se efectuará en agosto próximo. El mecanismo, con sobrada justificación, acumula cuestionamientos sobre sus efectos. Pero lo que debemos tener entendido los mexicanos es que de manera decidida debemos de transitar hacia la transformación social y democrática de manera activa, sin malentenderlo, ni tampoco sin malgastarlo.
Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Mi querida Estela, siempre es un gusto. Bueno, esta consulta, una de las cosas más polémicas ha sido la claridad de la pregunta. ¿Crees que a estas alturas ya quedó clara? Ojo, la elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que aclarar eso. Es una pregunta confusa, que si nos vamos a la parte por parte, oración por oración, creo que tendríamos mucho para el análisis y quizá tendríamos que hacer aquí una serie de programas para poderlo desmenuzar. Que, por cierto, a propósito de las expectativas, pues habría que ser realistas. Los ejercicios previos hablan de una participación de entre el 10 y el 12% de la lista nominal. Claro, cuando se han realizado en distintas partes del país, incluida la Ciudad de México. Incluida la Ciudad de México, pensando que para tener reales resultados vinculantes tendríamos que rebasar el 40% de la participación del padrón electoral. Sería un cometido pues, que en estos momentos se ve imposible. Si nos atenemos a cómo se han desarrollado otros ejercicios similares en el país, pues probablemente sí sea baja la participación. Ojalá este mecanismo, porque sin duda es un mecanismo de participación ciudadana, de democracia directa, de que los ciudadanos vayamos a opinar, pero te pregunto, doctor, ¿sí hay algunos ejercicios similares en otras partes del mundo? Sí, claro. Mira, por ejemplo, han sido experiencias exitosas, sobre todo en las consultas en respecto de asuntos de la comunidad en varias partes de España, en varias partes del Reino Unido, en países europeos, donde se consulta de la pertinencia de la aplicación de una política pública para generarle legitimidad, para generarle aceptación. Y México también, pues bueno, ha pasado por un largo tramo legislativo que ha tratado de perfeccionar este ejercicio, e incluso en la adhesión que se tiene a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en 2009. Y con ello, pues bueno, creo que estamos, lo debo decir, creo que estamos mal aprovechando este ejercicio, que es un ejercicio muy costoso, para trivializarlo y para llevarlo a una discusión política. Creo que deberíamos de acostumbrarnos a que las políticas públicas de gran trascendencia nacional sean aquellas que se puedan consultar siempre y cuando no exista el carril determinado de la ley. Pero bueno, no todo es así. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un tuit que habla de recientemente en una ciudad como es la capital de la República, donde las personas son pues, de mucho activismo, de mucha participación, donde se dan cualquier cantidad de manifestaciones, marchas, etcétera. Hay un ejercicio donde le preguntan a la gente en 3 alcaldías, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Sí. Acaba de pasar hace algunos días, hace un poco más de una semana. Y bueno, resulta que participaron de esas 3 alcaldías 7,032 personas. O sea, nada. Y es para que sepas del presupuesto a qué se va a destinar en cada alcaldía, si a un parque, si a seguridad, si a determinado proyecto que está en los planes de gobierno, y pues la gente no participa. No, repito, porque no existen los incentivos suficientes, derivado, te digo, de una contaminación en la discusión política de lo que implica esta consulta, pero también cómo esto se refleja también para que la ciudadanía sea participativa en respecto también de lo que también ha estado reflejado en las propias elecciones. O sea, participaciones que en muchos de los casos, tomo el caso de Puebla, por ejemplo, donde en tiempos recientes se dio una participación del 38% y con eso se legitima la elección de los gobernantes. Creo que hay que ser cuidadosos porque lo que creo que es el núcleo de esta situación es incentivar al ciudadano a que vaya a las urnas para tomar participación directa en los asuntos que son de la colectividad o en su momento para la representatividad que le puede dar a los gobernantes. Sí, y como bien se dice, que sea también vinculante, porque probablemente eso pues no sea un estímulo para que la gente acudamos. Ahora no es una votación como tal, sino un ejercicio de opinión. No se llaman casillas, se llaman mesas. O sea, tiene como diferencias sutiles pero importantes. Por otro lado, pues más allá de que el INE organice, lo del 6 de julio fue impecable. Sí. Aparte de eso, digamos que aquí otra vez es la gente la que va a decidir si acude o no. Pero pues bueno, estamos a poco tiempo de saber. Ojalá que sí participen. Ya está la apuesta sobre la mesa. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.